de la cual no me creo digno, pero así es la bondad del Señor. Amén. Queremos saludar a todos los hermanos que pudieran estar compartiendo con nosotros este tiempo a través del canal y vía Zoom. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Bien, bueno hermano, el tiempo que pueda estar con ustedes y que Dios me permita, por su voluntad, poder compartirles la palabra del Señor los días domingos, voy a estar trabajando sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Como saben, me gusta explicar la palabra a través de sus libros. Y vamos a ver cómo nos va con esta experiencia. Este es un libro maravilloso que tiene gran contenido y tiene mucho que decir a nosotros como personas, como seres humanos. Así que vamos a encontrar allí en los Salmos una gran variedad de temas, de aspectos que tienen que ver con nuestra humanidad, con lo que somos, con lo que hacemos. Dicho esto, vamos a tener un tiempo de oración primeramente para que el Señor hable a nuestros corazones, principalmente. Señor y Dios, te damos las gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Te damos las gracias por tu palabra, que es nuestra norma de fe y de conducta. Gracias, Padre, porque allí encontramos todo lo que necesitamos para nuestras vidas como tus hijos. Es tu palabra. Eres tú mismo, Señor, revelado a nosotros a través de estas letras y de estas escrituras. Gracias, mi Dios, por darnos ese consuelo, esa esperanza y fortalecer nuestra fe a través de tu palabra. Bendice tu palabra en esta hora que usted ha preparado para cada uno de nosotros en el día de hoy. Y que su palabra, que es lo más importante que podamos llevarnos en esta hora, en este día, de este lugar, pueda quedarse con nosotros para siempre. Bendiga también a mis hermanos que van a oír para que les llegue el mensaje y que su Espíritu Santo controle todo, Señor. Yo renuncio a cualquier cosa de mi humanidad para que sea usted y para que sea su Espíritu haciendo el trabajo, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, por la naturaleza de este espacio voy a obviar mucho de información técnica, introductoria del libro, y quisiera invitarle a que vayamos directamente al Salmo número 1. Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 1. Vamos a entrar directamente en materia. Salmo 1. El tema que vamos a compartir en la mañana de hoy, considerado así el tema de este salmo, se titula La existencia feliz del cristiano. La existencia feliz del cristiano, Salmo número 1. Ese es el texto que vamos a estudiar. Y en una próxima oportunidad, si el Señor me lo permite, estaremos con el Salmo 2 y así cada vez que podamos vernos, los domingos. Para comenzar, tenemos que señalar que las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, dan testimonio de la bendición que significa conocer al Señor
obedecer al Señor y servir al Señor. Conocer al Señor nos debe llevar a obedecer al Señor y nos debe llevar a servir al Señor. De tal manera que la existencia feliz del cristiano, entiéndase la persona que conoce al Señor, obedece al Señor y le sirve al Señor, está estrechamente vinculada al hecho de vivir fuera del control del pecado y de su influencia. Y en realidad hay que reconocer que el pecado, en sus diversos matices y en sus múltiples manifestaciones, muchas veces hasta imperceptible, es el causante principal de toda clase de penas, de toda clase de dolores, de tribulaciones, de la falta de felicidad real, aún en las vidas de aquellos que somos creyentes. Estoy convencido por fe de que mi gran problema es mi tendencia a pecar. Ese es mi único y gran problema, y estoy seguro que es su único y gran problema. Es por esta razón que al vivir bajo la voluntad de Dios y bajo la obediencia a su palabra, Él nos va a librar de muchos males, de muchas torpezas, de muchas equivocaciones, de muchas malas decisiones y de muchas malas acciones causadas por nuestra propia tendencia natural, genética, a pecar. El salmista dice, lo veremos en su oportunidad, en pecado me ha concebido mi madre, ratificando lo que luego Pablo ratifica en Romanos, nuestra naturaleza pervertida, torcida y dañada por el pecado. De allí entonces que el Salmo número 1 presenta un contraste bien interesante entre quienes son bienaventurados por vivir precisamente bajo los preceptos de la palabra de Dios y aquellos que no solo no conocen a Dios, no solo no lo conocen, aunque digan conocerlo, aunque digan saber de Él, aunque digan que lean la Biblia, aunque digan que oran, etcétera, etcétera, puede decir lo que sea. Pero si no hay una vida que respalde lo que yo digo, es complicado. Yo siempre pongo un ejemplo en esos contextos de demostración de cosas. De pronto llega la noche en este lugar y en la noche podemos dar una conferencia aquí con unas láminas y demostrar que el sol no existe. El problema es que podamos mantener esa demostración el otro día por la mañana. ¿Sí me explico? Si yo digo que conozco a Dios, si yo digo que sirvo a Dios, sin ánimo de buscar perfecciones y falta de errores, algo en mi vida debería demostrarlo, debería decirlo. De tal manera que, obviamente, ese contraste termina en que los que viven a espaldas de Dios terminarán pereciendo, terminarán mal, no terminarán bien. Ese es el mensaje del Salmo, es el mensaje del Evangelio también, y es el mensaje de todas las Escrituras. Vamos a ir pues analizando el Salmo en su estructura y vamos a concentrarnos en primer lugar en los primeros 3 versículos del Salmo. Seguro que usted ya lo ha leído muchas veces, lo conoce, es un Salmo muy conocido, como el 27, como el 91, como el 150, como el 106, el 107. Son salmos que el pueblo de Dios conoce muchísimo. En estos primeros 3 versículos nosotros vamos a encontrar la primera estructura de pensamiento del salmista. Hay que decir que el salmo no es emocional,
como son muchos otros salmos. Cuando vayamos introduciéndonos en este libro, vamos a ver que aquí están las emociones a flor de piel. Están los salmistas llorando, sufriendo, riendo, molestos, con ánimos de venganza. Es decir, vamos a encontrar un cóctel de cosas aquí tremendas. Pero el Salmo 1 es como una enseñanza neutral, fundamental. Martín Lutero decía que el Salmo 1 es como la puerta de toda la Biblia. Es como la gran enseñanza, que por cierto se ve desarrollada en lo que el Señor Jesús mostró, Pablo mostró, los apóstoles enseñaron, etcétera, etcétera. Es un salmo maravilloso. En los primeros 3 versículos nosotros vamos a encontrar la felicidad del que conoce a Dios y le obedece. Y Dios permita que podamos entender en qué consiste esa felicidad de la que tanto hablamos muchas veces en el Señor. Un poco lo que el Señor desarrolla en el Sermón del Monte, en los primeros versículos del capítulo 5, de aquella famosa sección que desarrollamos hace poco en Pasto Fresco, de las bienaventuranzas. El Salmo, en consecuencia, comienza describiendo, caracterizando la vida de aquella persona que conoce a Dios, de aquella persona que sigue en obediencia la palabra de Dios. Y esta es una descripción que se repite una y otra vez en los 150 salmos, en todo el Salterio, como se le conoce también. Es una descripción que desde Génesis a Malaquías está, desde Mateo a Apocalipsis está. La Biblia en ese sentido es como que se dividiera el mundo en 2 grandes grupos. Los que conocen a Dios y le obedecen, y los que desconocen a Dios, rechazan a Dios o viven a espaldas de Dios y no le obedecen. Israel fracasó porque le dio la espalda a Dios. Moisés tuvo un desliz y fracasó. Sansón fracasó. Salomón fracasó. David fracasó, en ese orden de cosas. La gracia los alcanzó, la gracia los redimió. El Señor en su amor infinito los sacó de todas sus cosas, pero David pudo haber terminado mejor. Salomón, nadie como él en cuanto a sus éxitos, pero nadie como él en cuanto a su fracaso. Es impresionante. Por ejemplo, en el mismo libro de los Salmos, nosotros podemos ver en el Salmo 112, verso 1, que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Temer a Jehová y deleitarse en sus mandamientos, como lo ven y lo traigo de referencia, es una idea que se repite una y otra vez en todos los salmos y en toda la Biblia. Ahora el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Punto y coma. Eso significa que ahí hay un cierre de una idea que luego se va a explayar en los próximos 2 versículos. Vamos a ver ese versículo 1. Dice bienaventurado. Ustedes han oído que significa feliz, pero la palabra que aquí se usa significa algo más que feliz. Significa que la persona que es bienaventurada, a la luz del Salmo 1, es una persona que está recibiendo todas las bendiciones que Dios puede dar en esta vida. Pero además es algo que quiere decir un estado del ser. Como ustedes saben y todos sabemos, nosotros vivimos momentos donde estamos probablemente un poco felices y de pronto estamos un poco tristes y de pronto estamos un poco preocupados
y de pronto hay un día que todo parece gris, y de pronto hay un día que todo parece claro. Es decir, las emociones humanas suben y bajan. Y dependen muchas veces de incluso hasta cómo me ven. Usted sale de su casa muy contento y viene alguien y lo vio mal y dice, ay, esa persona me vio ay, y se le fue la vida. O alguien le habló mal, o alguien le dijo algo que a usted no le gusta y se le fue el mundo. Así de inestable es la felicidad humana. ¿No es cierto? Ahora, este bienaventurado, y es la connotación más allá de eso que nos da la palabra, es un estado del ser. Usted se siente feliz, como dice Pablo a los Colosenses, está completo en Cristo y no le falta absolutamente nada. Es como que usted abre su nevera y está vacía, va a sus cuentas, están vacías, pero aún así usted siente un grado de satisfacción que ni usted sabe explicar. Esa es la bienaventuranza. Luego dice, bienaventurado el varón. El varón aquí es un término neutro que designa a todo ser humano, sea hombre o sea mujer. En consecuencia, el Salmo se está refiriendo a todos los hombres y a todas las mujeres. Este varón bienaventurado, este hombre bienaventurado, esta mujer bienaventurada, que se siente feliz, satisfecha, completa, tranquilo, tranquila, lo es porque, como lo vamos a ver de inmediato, él y ella desarrollan su vida, viven su vida alejados efectivamente, vívidamente, tácitamente, de conductas pecaminosas, pero además de aquellos que también las practican. ¿Ok? Vamos a ver las tres cosas que señala el verso. Bienaventurado el varón, uno, que no anduvo en consejos de malos. Primera característica del hombre feliz, de la mujer feliz. Esto significa no andar en la corriente de pensamiento y mentalidad mundana de la vida. La palabra consejo quiere decir forma de pensar, mentalidad, forma de ver las cosas, manera de interpretar las situaciones. El término malos en este texto se refiere no solo a los que desobedecen la palabra de Dios, sino también a aquellos que dejan fuera de sus vidas a Dios. ¿Sabe que la gente a veces es un poco particular en estas cosas? Viven como quieren y después que hacen todas sus cosas, entonces dicen, Dios mío, ayúdame. Es decir, tomaste una mala decisión, hiciste una mala acción, vienen las consecuencias y en esas consecuencias le dices a Dios que te ayude. Porque hay que decir que a nosotros nos encantan las bendiciones de Dios, pero me da la impresión de que no sé si nos encanta igual al Dios que da la bendición. Hay que hacer una buena distinción en esas dos cosas. En consecuencia, un cristiano feliz, mis amados, no está esperando consejos de estas personas. Siempre lo he dicho, en tantos años de ejercicio pastoral, siempre le he dicho a la iglesia, ¿qué hacen ustedes, hermanos, buscando consejo en el mundo?
¿qué hace usted, amigo, leyendo libros que no tienen nada que decirle a usted que es hijo de Dios? Aprenda a identificar la fuente correcta de sus consejos. Para eso estamos los pastores, para eso están los hermanos, para eso está la iglesia y para eso está el libro de los libros que es la Biblia. Número 2. Ni estuvo en camino de pecadores. Estuvo es una palabra que enfatiza la idea de detenerse a compartir. No es simplemente un estuvo neutral o ligero. Es que yo me detengo a compartir. Un poco ampliando la primera situación. No estoy escuchando consejos de malos porque no estoy compartiendo con ellos. Por otro lado, el texto dice, ni estuvo, no me detengo a compartir, no me detengo a escuchar, no me detengo a considerar, porque no me interesan esos consejos. Además, la fuente para mí no es confiable. Y luego dice, ni estuvo en camino. Camino aquí significa senda, significa un andar. Y es una palabra que los hebreos usaban para referirse a un estilo de vida. Un cristiano que es feliz no desea seguir por el camino, por la senda, o no desea copiar el estilo de vida de los que están separados de Dios y de su palabra, que son los pecadores. Hasta aquí usted pudiera estar interpretando, bueno, entonces tenemos que separarnos de todos los pecadores. No es la idea, porque Pablo dice, de ser así tendríamos que salir del mundo. Mi relación con los pecadores debe ser para darles testimonio, debe ser para predicarles la palabra, debe ser para darles ejemplo, debería ser para mostrarles algo diferente. Yo tengo que hablar con ellos, yo tengo que convivir con ellos, yo tengo que llegar hasta ellos para hablarles del Señor. Pero no voy a andar en sus consejos, ¿notan la diferencia? No voy a copiar su estilo de vida. También digo, pero ¿qué hace usted escuchando a esa persona si usted sabe bien cómo vive? Porque no busca el consejo de Dios. Eso fue lo que Moisés, ya terminando su vida, le dijo al pueblo, les he dado todo el consejo de Dios. Número 3, y este es impactante, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, el cristiano que es feliz no anda en el pensamiento mundano, no le interesa. Ya él tiene suficiente con la escritura. No anda en camino de pecadores. No tengo nada que buscar en ese ejemplo. No hay nada que encontrar allí. Pero además, y número 3, no se sienta en silla de escarnecedores. Note usted que las 3 expresiones están no anduvo, no estuvo, no se sentó. Esto significa que no se identifica o comparte con los que se burlan de las cosas buenas y en el contexto de la palabra de Dios con los que particularmente se burlan de las cosas de Dios. El escarnecedor acá es una persona cínica, un burlador. Es la misma idea que usa Judas, burladores, sensuales, refiriéndose a los falsos maestros.
Un cristiano no se identifica, la idea de no se sentó en una silla es que yo no me voy a sentar a reírme de un chiste, a reírme de una situación que se haga de algo bueno. Un cristiano no tiene comunión, no se siente cómodo, no se siente bien, hay algo que le redarguye, le pega, le choca, cuando se encuentra con gente que hace de Dios un chiste. No estoy hablando de un buen humor, no estoy hablando de algo que se haga con un sentido de humor sano. Estoy hablando de que no pases la raya amarilla. ¿Sí me explico? Mis queridos, Dios no es un chiste. Dios no es un cuento. Dios no es una historia. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y la relación de nosotros, seres creados, aún siendo sus hijos, debe ser de respeto, de reverencia, de cierta distancia. En mi vida laboral, cuando iba a hablar con alguien muy alto, yo sentía distancia. A mí de pequeño siempre me enseñaron a respetar las canas, las personas mayores. Yo hasta en la calle veo una doñita, disculpe señora, madre, padre, es decir, alguien que esté superior a ti. Hoy la gente tutea con tanta facilidad, no sé, es como que yo no comparto esa mentalidad, la respeto, pero no la comparto mucho. ¿Qué dejará para las cosas de Dios? La Biblia hay que respetarla, la iglesia hay que respetarla, el tiempo del Señor hay que respetarlo, los sacramentos hay que respetarlo, eso hay que respetarlo, las cosas de Dios hay que respetarlas. Entonces el cristiano feliz no se siente cómodo, aunque pueda respetar, sin condenar, sin juzgar a nadie, pero hay algo que me dice, eso no está bien. Y yo mejor no comparto con eso. Entonces, mis queridos y amados hermanos, el cristiano feliz, hasta aquí, hasta estos 2 versículos, lo es no solo porque practica una fe, lo es no solo porque está de acuerdo con un cuerpo doctrinal X o Y, los bautistas, los pentecostales, los carismáticos, los estos, los aquellos, es un cuerpo de doctrina. Es feliz no solamente porque está practicando una determinada forma de llevar adelante un culto o una reunión. Lo es porque lleva un estilo de vida, no perfecto. Tendrá sus cosas, todos nosotros tenemos debilidades, deficiencias, etc. Pero esta persona es feliz porque lleva una vida donde lucha por obedecer al Señor y tener una relación personal de reverencia, de respeto y consideración al Señor. Pero además el cristiano feliz, y me gustaría que no olvidáramos esto, cuida mucho de no ser permisivo, de no ser tan laxo en sus relaciones interpersonales, las cuales tienen un límite. ¿Vamos al mundo? Claro. ¿Vamos a buscar a las personas para hablarle al Señor? Claro, pero todo tiene un límite. Y en el texto lo podemos ver claramente. Noten, no anda en consejo de malos, por lo tanto, no se hace acompañar con gente impía para estar compartiendo y asentando sus conductas y sus criterios. No está en camino de pecadores, por lo tanto no transita en compañía con pecadores. No se sienta con los que hacen un convite y un culto a la burla
y al chiste de las cosas de las cuales no deberíamos reírnos. Por lo tanto, no comparte con burladores. Note bien, malos, pecadores, burladores. Y aquí tengo por obligación moral que decir lo siguiente. Hay un dicho muy popular en el mundo evangélico que dice así: Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Eso no es cierto. Porque el pecado no es algo abstracto a mí. El día del juicio, Dios no va a tomar una cosa que está en mí, que se llama pecado, y la va a sacar y la va a enviar al infierno. Me va a enviar a mí. Dios abrió la tierra y bajaron vivos al Seol Coré y todos su séquito, animales, niños, niñas, mujeres en estado, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene problemas con las conductas pecaminosas, pero tiene problemas. ¿Quién hace las conductas? ¿Quién las materializa? Yo. Y si no quiere usar el término odio, no lo use. Pero Dios tiene problema con el pecador, con el que ejecuta de manera fáctica, de manera real el pecado. La mentira es el pecado, pero ¿de dónde sale? De mi boca. Las acciones son pecaminosas, pero ¿quién las ejecuta? Mis manos, mis pies, mi mente. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y dónde está mi corazón? Lo tengo yo. Es por eso que el Evangelio viene a transformar ¿qué? Mi corazón, mi mente. Ahora bien, verso número 2. En el versículo 1 vimos todo esto. Ya puede ver las características de la vida de la persona que es feliz, que tiene un estado feliz. Ahora en el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El cristiano feliz, lejos de andar en camino y compañía de pecadores y congraciarse en sus actos, hace de la palabra de Dios el centro de su vida. Dice el texto, sino que, es decir, al contrario de esas tres cosas en las que él no anda, en vez de andar en eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El término ley, amados hermanos, significa enseñanza. En los salmos, en todo el salterio, aparece muchísimas veces el término ley, estatutos, consejos, preceptos, mandamientos. Y siempre se refiere a las enseñanzas de la palabra de Dios. De tal manera que en la vida de este cristiano feliz, la enseñanza es central. Dice que la ley de Jehová es su delicia. La palabra delicia tiene que ver con algo que me da, pero la mayor de las satisfacciones. Cuando yo abro la Biblia, leo la Biblia, estudio la Biblia, interpreto la Biblia, aplico la Biblia, enseño la Biblia, es que no quisiera parar. Es como cuando usted está en un lugar del cual no quiere irse, o está comiendo algo que no le gustaría que terminara nunca, o está con esa persona que usted no quisiera que nunca se fuera de su lado. Es hacer eso que le llena de tanta satisfacción que no quisiera dejar de hacerlo. El cristiano feliz ve en la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Jehová,
la revelación de Dios para una vida larga, para una vida de seguridad, de alegría, de abundancia. Por eso es su delicia. La iglesia contemporánea tiene un gran desafío hoy. Cuidarse de no alejarse sistemáticamente de la ley de Jehová. Y usted puede hacerse preguntas sencillas y retadoras. ¿Cuánto tiempo dedica usted cada día a la lectura, al estudio, a la interpretación y a la aplicación a su vida de las enseñanzas de la palabra de Dios? Sería importante reflexionar en eso. El Salmo 1, en consecuencia, le da una centralidad y una importancia suprema a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, y hay que decir que esta idea también recorre toda la Escritura. Dios es muy celoso con su palabra y nosotros vamos a ser juzgados aquel día sobre la base de la palabra de Dios, de más nada. Ahí estaba mi palabra, ¿qué hiciste con ella? Lo demás no cobra importancia, es subalterno. Porque a lo que tú tenías que darle más importancia es a mi palabra, dice el Señor. A Saúl le pasó lo que le pasó, aparte de porque él no había sido llamado por Dios, él se metió en esa cuestión y lo empujaron y lo metieron allí. Y le dije, tú vas a ser el rey porque es el que queremos que sea. Pero aún así la gracia iba a alcanzarlo y por eso Samuel le dijo, si no hubieses hecho esto, hoy Dios hubiese confirmado tu reinado, pero no obedeciste lo que Dios mandó hacer. Hermano amado, cuídate mucho de que todo lo que hagas, Dios primero te lo confirme. Porque aunque tus ojos estén muy bien, al final puede salir muy mal. No fue a la segunda semana, ni al segundo mes, ni al segundo año que Saúl se suicidó. Pasó mucho tiempo, pero al final terminó mal. Dios no lo mandó a hacer nada de eso. Él se puso a hacer cosas que Dios nunca le mandó a hacer. Igual pasa con nosotros. Ahora bien, como este hombre reconoce esta bendición de la palabra, luego dice el verso 2, y en su ley, es decir, en sus enseñanzas, medita de día y de noche. Denota la idea de meditar acá una lectura suave, quiere decir lenta, cuidadosa y reflexiva. Cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, usted puede leer cualquier otra cosa como usted quiera, pero la palabra de Dios, cuando usted abre el libro, debe abordar el libro con calma, con un sentido de cuidado, fijándose en cada palabra, en cada puntuación, en cada expresión, en cada letra, en cada frase, ir a la palabra de Dios reflexionando con calma. Número 1. Cuando usted tiene esa comida delante de usted, usted la disfruta, la saborea, porque es que es una cuestión, una explosión de sabores en tu boca y tú, Dios mío, qué cosa tan... Es con calma que usted disfruta eso. Es la verdad revelada de Dios y cuidándonos además, es lo que, es que cada palabra de este salmo pudiera ser una enseñanza hasta el resto de nuestras vidas. Porque meditar aparte de eso significa que no debo contaminar lo que estoy leyendo ni con mis emociones, ni con mis criterios, ni con mis prejuicios. Todos nosotros tenemos prejuicios. El prejuicio es cómo yo creo que las cosas deben hacerse o cómo yo creo o entiendo que las cosas deben ser.
Y cuando voy a la escritura, a veces impregno lo que estoy leyendo de mi prejuicio. Bueno, Dios dice eso aquí, pero es que yo creo. No, hermanito, nadie te está preguntando lo que tú crees. Eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa es que tú vayas a la Biblia en neutro, es decir, con una actitud de es lo que está acá. Por eso usted escucha la frase que dice, no, es que el Antiguo Testamento, no sé qué y no sé qué más. Hermano, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, está vigente en su verdadero contexto y aplicación, por supuesto. El Nuevo Testamento, algunos ya dicen por allí, bueno, lo que pasa es que hay parte de los evangelios que ya eso quedó en el tiempo de Jesús. No, hermano. Es más, el mismo Hijo de Dios dijo, yo no vine a abrogar, es decir, a desautorizar o a dejar en el pasado lo que Dios ha establecido. Vine a cumplirlo y a enseñarles a ustedes cómo deben cumplirlo. Todo esto tiene que ver con meditar. Con que yo me pregunte, Dios mío, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy estudiando la Biblia, pero ¿no será que estoy hablando lo que otro dice que la Biblia dice? Cuando usted va a un libro, bueno, ¿cuántos libros uno no ha leído? Comentarios bíblicos, interpretaciones de la Biblia. Pero yo siempre digo, ok, eso es lo que John MacArthur dice. Eso es lo que Rick Warren dice. Eso es lo que Paul Washer dice. Eso es lo que Pedro López dice. Eso es lo que Samuel Moncada dice. Eso es lo que ellos dicen. Pero yo quiero saber qué es lo que dice Dios. Cierro esos libros, los guardo y voy a la fuente. Así hacían los hermanos de Berea. Escuchaban a Pablo y ellos después se quedaban viendo a ver si lo que ellos habían enseñado era lo que estaba aquí. Cuando usted se vaya, tome el Salmo 1, léalo y vea si coincide con lo que yo le compartí. Así debe ser. Bueno, eso es meditar. Meditar tiene que ver con reflexionar con cuidado en las enseñanzas de Dios, en la persona de Dios, en las obras de Dios, en el juicio de Dios, en todo lo que Dios hace. E impregnar nuestro pensamiento con esas palabras limpias, como dice el salmista. Limpio es tu consejo, puro es tu consejo. Porque nuestra vida de pensamiento es el semillero de nuestras acciones. Y este verso enfatiza en consecuencia el principio de continuidad, día y noche, meditando en la palabra de Dios. De esa manera mantendremos a Dios en nuestra conciencia durante cada día y durante todo el día. Cuando uno dice, ay, es que se me salió esa grosería, es que la tienes en tu corazón. Ay, es que ese mal pensamiento, es que lo tienes ahí. Ay, es que yo soy así, pero tú no estás llamado a vivir así. A veces yo le digo, bueno, es que yo soy así. Ay, sí, como que si yo no lo supiera. Yo sé que tú eres así. El problema es que no debe ser así. El problema es que la palabra de Dios te dice que no debe ser así. Ese es el punto. Disculpen mi emoción. Pero es que la palabra de Dios, si no te enciende la palabra de Dios, hermano. El versículo que sigue, vamos a él rápidamente, verso 3. Lo que trae ahora es la demostración de los resultados de la vida cristiana feliz. Por eso hablamos de la existencia, ¿ves? Feliz del cristiano, que medita en la ley de Dios, donde está su delicia y que se aparta sistemáticamente de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Mira el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿No le gustaría a usted vivir así? Oye. Amados hermanos,
El evangelio es gratis, pero cuesta. No sé si pueden entender eso. La salvación es gratuita, no tiene que hacer nada, solo aceptar a Jesús en su corazón y listo. Pero después te va a costar. Cuando vemos el verso 3 decimos, ay, ¿quién no? Pero no olvidemos lo que nos acaba de decir el verso 1 y lo que nos acaba de decir el verso 2. Hay que hacer algo para llegar aquí. Por eso dice, será. Porque será indica el resultado de una vida. Será indica que hay un trabajo previo. En una oportunidad, dando clase a estudiantes de 5º año de Derecho, les decía, ustedes no son abogados todavía, serán abogados. Pero todavía, porque hay gente que cuando está en 5º año, y los abogados que se creen, etcétera, no lo son todavía. Después que tengas el título, tampoco todavía. Cuando tengas 10, 15, 20 años de ejercicio, resolviendo, trabajando, entonces serás abogado. Después que hayas salvado muchas vidas, hayas curado muchas cosas, hayas trabajado, entonces eres médico. Hay un problema de inmediatez en nuestra mente que si no lo resolvemos, creemos que somos lo que todavía no somos. El árbol es una figura común de vida y firmeza en todas las escrituras. Es la idea que usa Santiago cuando dice se seca y se muere la flor que sale en el campo. Y tiene que ver con que un árbol, en el caso del Salmo, que está en corrientes de aguas, siempre está verde, siempre está lleno, porque sus raíces son profundas y encuentra agua y encuentra los nutrientes necesarios siempre para estar frondoso. En consecuencia, tomando esa imagen para el creyente, cuando nosotros a través de cada día, por eso la palabra tiene que ser un alimento sistemático, claro, objetivo, cada día. Biblia, lápiz, cuaderno, Biblia, lápiz, cuaderno, trabaja la escritura, lee la escritura, apaga un poco las cosas y vea el libro, vea las letras, usa tu mano, ten tus cuadernos, ten tus cosas y deleítate en ese momento y pasa un tiempo en ese momento. Y entonces profundizas las raíces de tu vida en la palabra de Dios y de allí tienes tu fuente. De allí tienes tu savia, de allí tienes tu alimento y vas a decir, no, pero la palabra de Dios me dice esto. No, entonces esto no va. Entonces la palabra me dice esto. Entonces este negocio yo lo tengo que replantear porque ese negocio no está bien. La palabra de Dios dice esto. Bueno, entonces esta situación yo la tengo que revisar porque esto no está bien. Esto no me cuadra con lo que dice la palabra de Dios. Entonces este sentimiento, entonces este pensamiento, y por ahí va. Ahora, ¿qué pasa si todo lo malo comienza a salir de tu vida? Tú comienzas a reverdecer, hermano. Es como cuando tu cuerpo empieza a sacar todo lo malo, tu cuerpo adquiere salud. Menos grasa, menos peso, menos cosas, menos tóxico. ¿Y tu cuerpo qué hace? Se pone sano. Lo mismo pasa con nuestra alma y con nuestra mente. Mientras más yo intoxique mi mente, intoxique mi alma, peor me va a ir, hermano. Es por eso que entonces dice, da su fruto. ¿Sabe algo, hermano? Y lo dice la palabra en Eclesiastés y lo repite Proverbios. El fruto en la vida, mi amado hermano, hay que darlo en su tiempo, ¿sabe? Hay algo que en esta sociedad moderna donde todo es para ayer, ¿sí? Es decir, el lunes ya tiene que estar listo lo que va a pasar el viernes. Vivimos una carrera y todo es como rápido, volando, ¿no? Es decir, queremos ser como esta muchacha que ganó
la medalla de oro en las Olimpiadas, ¿no? La de salto largo. Esa muchacha, 15 metros y pico, imagínate. Bueno, nosotros a veces queremos saltar procesos y agarrar un fruto que está allá, y ojo, para el cual yo no estoy preparado para agarrarlo todavía. Esta vida que se compara aquí como un árbol plantado junto a corrientes de agua, lo primero que inspira el Espíritu Santo a escribir el salmista es que da su fruto en su tiempo. Una iglesia como esta que está empezando va a dar su fruto si hacemos las cosas correctas, pero en su tiempo. Tengamos paciencia. Hay que seguir trabajando. Es la idea de Pablo allá. El labrador, para disfrutar de los frutos, primero que debe hacer, trabajar. ¿Queremos almas? Hay que trabajar, hay que evangelizar, hay que abrir grupos pequeños, hay que discipular, hay que ir a las casas, hay que establecer estrategias, hay que trabajar, hay que montarse en el carro, prenderlo y darle. Y entonces, en diciembre, en el 2022, 23, 24, hasta donde Dios nos lleve y los lleve a todos ustedes dirán, oye, pero ve, han pasado 4 años y ya no somos aquellos 3. Y ya que, ¿te acuerdas cuando nos reuníamos allá en Prego? Esa es la oficina. Porque ahora estamos aquí en un galpón. Pero eso no es gratis, hermano. Lo que ya llevamos años lidiando con las cosas de la iglesia, ya a estas alturas de la vida sabemos, nada es de un día para otro en las cosas del Señor, pasa tiempo y tiempo y tiempo. Bueno, esta persona en su tiempo da ese fruto. Luego dice, y su hoja no cae, habla de que el fruto es verdadero, es duradero, es consistente, es permanente, es una cosa que tiene raíces. No es algo que hoy está y mañana no está. No es algo que hoy se dio y mañana no se sabe. Cuando a mí alguien me comparte y me dice, bueno, sí, hablando en nuestro contexto, se comenzó una obra y todo, pero ya eso no está. Entonces eso probablemente no era de Dios y en segundo lugar, a lo mejor apresuraron muchas cosas y quemaron la idea. ¿Sabe cuando alguien le dice a usted, ya va, pero es que te vas a quemar si sigues así? ¿No? ¿Por qué? Porque estás saltando procesos que no lo has vivido y te vas a quemar. Todo a su tiempo. Y finalmente, la promesa que más nos gusta, y todo lo que hace prosperará. Entonces alguien puede preguntarse, está bien, pastor, pero ¿y por qué yo no prospero? Si hago todas las cosas y estoy temiéndole a Dios y estoy temiendo... Ah, bueno, hermano, porque déjame decirte una cosa. La prosperidad que a veces nosotros tenemos en la cabeza no es la prosperidad que Dios tiene en su mente. En ninguna parte de la Escritura a nosotros se nos ha dicho que no vamos a tener problemas, ni tribulaciones, ni caídas, y que vamos a vivir una vida de éxito solamente. Yo quiero compartirle a usted la idea de que a través de un problema Dios puede traer una bendición a nuestra vida. A través de una crisis, Dios puede traer una bendición a nuestra vida. Dios le dijo a Josué, tendrás éxito si no te apartas de mi ley, pero Josué tuvo problemas. Moisés tuvo problemas. David tuvo problemas. Caleb tuvo problemas. Jesús tuvo problemas. Los apóstoles tuvieron problemas. Y nosotros tenemos problemas y vamos a tener problemas. Pero en medio de esos problemas, el Señor ha prometido que te bendecirá. Y que te prosperará. Y que te ayudará. Y que te levantará. Y cerrará la boca de todo el mundo cuando tú estés donde Dios tiene preparado que estés. Ahora, la última parte del Salmo, versículo 3 al 5 y luego el 6. En el versículo 3 al 5 encontramos la vida ahora en contraste del impío, de los malos, que son los que ignoran a Dios y se han separado de sus instrucciones.
El Salmo 1 viene ahora a describir a estas personas. Y esto nos trae a la mente una descripción que los salmos hacen con frecuencia y toda la escritura. Y aquí, amados hermanos, también es mi responsabilidad decirles que la palabra de Dios habla del impío sin contemplación, sin medias tintas y por toda la calle del medio, como decimos nosotros. A veces nosotros nos encontramos con alguien problemático, ¿verdad? Y decimos, bueno, vale, tranquilo, Dios te va a sacar de eso. Y nosotros sabemos que Dios no lo va a sacar de eso mientras tenga esa mentalidad y esa actitud y esa situación. Pero hay algo en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, que no se lo decimos, pues. De pronto no queremos perder esa amistad, de pronto, bueno, pero es que si yo digo eso, no me van a dejar entrar más a la iglesia. Me estoy explicando acá. Es decir, nosotros tenemos algo siempre de elegancia, de respeto, y está bien que sea así. Pero la palabra de Dios, sin descuidar eso, lo dice por todo el medio. Un ejemplo, Salmo 10, verso 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, es decir, por su orgullo, por su arrogancia, por la dureza de su corazón, como lo repite Efesios 2, y como lo repite Romanos 5 y Romanos 8 y Romanos 3 y Romanos 2, dice acá, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y miren esto, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces los hombres malos, impíos, hablan de Dios, pero del bigote para afuera. Es decir, ellos no están pensando en Dios. Ellos no quieren a ese Dios. Quieren lo que Dios pueda darles. En consecuencia, esta idea, el verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y eso es todo lo que dice el Salmo de los malos. Es decir, el salmista dice, ¿para qué voy a describir tanto al malo si ya es suficiente? Con describir al justo es más interesante que describir al malo. Es más edificante que describir al malo. Además, hay bastante parte en las Escrituras que se encarga de eso. En el Salmo 1, el salmista acá, cuando lo escribe, solamente dedica un versículo. El cristiano feliz, el bienaventurado, ocupó 3 versículos. El impío aquí ocupa uno solo, porque lo otro es la consecuencia. Ahora bien, no así. Quiere decir, como sucede con el varón bienaventurado, no sucede con el malo. El varón bienaventurado no anda en consejo de malo, el malo sí. No anda en camino de pecadores, el malo sí. No se sienta con escarnecedores, el malo sí. Este se deleita en la ley de Jehová, el malo no. La ley de Jehová es la delicia para el hombre bienaventurado, mas es un fastidio, es un aburrimiento, me canso, no sé qué, para el malo. No así, es un contraste absoluto. Y hay que decir que la palabra así en hebreo significa o viene de estar firme. Lo cual quiere decir que desde el principio el versículo 4 dibuja al malo y de allí la descripción que viene después de la coma de malos es una vida que no es estable, sino una vida que es inestable. De allí lo que viene ahora cuando dice que son como el tamo que arrebata el viento. Usted agarra el así y le pone una flecha y el resultado es que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo era como una especie de motica que soltaban los árboles
y el viento la llevaba para cualquier parte. De pronto, si el viento iba para acá, él iba para acá, pero si el viento de pronto cambiaba la dirección, ahora viene para acá. Entonces esas personas que no son estables, los ves aquí, los ves allá, los ves allá, los ves con uno, lo ves con otro, lo ves con otra, lo ves con otra, lo ves con otra, lo ves aquí, lo ves allá, emprenden, sacan, terminan, esto, aquello, lo otro, no es estable. Hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa, hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, mañana esto, mañana aquello. Hijo, pero por fin, ¿qué es? Yo tenía un amigo que yo le decía, hermano, ve, pero agarra un solo palo y ahórcate allí. ¿Sabes cuando dice el dicho, tú no hay en qué palo ahorcate? Agarra un solo palo y ahórcate ahí, quédate ahí, hermano. Porque ni te terminas de ahorcar, ni terminas de escoger el palo en que te vas a ahorcar. Es la vida de una persona que es como la paja. Es la misma descripción que hace Judas cuando habla de los falsos maestros que son como nubes sin aguas. Árboles otoñales sin fruto y desarraigados. Imagínate toda esa descripción tan tremenda, ¿no? Hay que decir que el 80% de esa carta lo que hace es describir a los falsos maestros que al final son impíos que no conocen a Dios igual. En consecuencia, entonces, mis queridos, el salmista habla de una persona que no tiene sustancia, de una persona que es inestable, de una persona que todo lo que hace no prospera porque la raíz de su vida está mal colocada. Es que yo no prospero, no sé qué me pasa, no me va bien, y hago una cosa y no me va, y hago otra cosa y no me va, y una relación no me va, y la otra no me va, y la otra, bueno, revisa tus raíces, tus intenciones, tus pensamientos, tus acciones. Si estás actuando como el malo, no te va a ir bien. Y viene inmediatamente la consecuencia. Por supuesto que el salmista que escribió el Salmo 1 está pensando en la consecuencia espiritual. El verso 5 dice, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Cuál juicio? En el juicio que viene de Dios. Ese día es que los malos ni siquiera van a estar allí. Porque ya Dios los habrá colocado donde deben estar. No tienen cabida ni siquiera en el juicio de Dios. Dios es juez y el que no le obedece va a ser juzgado. Es más, a la luz del Evangelio de Juan, ellos ya han sido juzgados. Una vez escuché a un pastor decir en una enseñanza que los impíos no es que van al infierno, ya están allí. Falta es que solo se materializa el viaje. Y yo sé que en el contexto moderno de las cosas a veces nos gusta hablar de esto, pero es una realidad. Y más tarde que temprano tendremos que afrontar ese mensaje. Pero entonces, volviendo acá, el malo no se puede levantar en el juicio. Es decir, una persona mala, en consecuencia, como lo describe el Salmo, ante el juicio de Dios, ¿qué va a hacer? No se levantará, también quiere decir que no tiene argumentos, no tiene nada. Ya Dios lo ha sentenciado, ya Dios lo ha ubicado donde debe estar. No tiene cabida en ese juicio. Hay situaciones donde no hace falta juicio, donde no hace falta un veredicto, porque ya el hecho es en sí mismo un veredicto. El hecho es en sí mismo una decisión. El hecho es en sí mismo ya determinante para la acción que venga nueva luego de ese acto. Es decir, ya todo está hecho.
Pero además, dice el verso 5, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos no solamente pueden estar en el juicio de Dios porque no se pueden levantar allí, ya están juzgados, sino que dice la Escritura que los malos no se sienten cómodos en la compañía de los justos. La idea es que donde hay gente que ama a Dios, los malos no quieren estar. Muchas veces en la congregación de los santos, en la reunión de los santos, los malos se sienten mal, se sienten incómodos, se sienten aburridos. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde de pronto están por compromiso o por alguna razón, pero no porque quieran estar. De esa manera, mis queridos, el verso 5 nos refleja una fuerte sentencia de parte de Dios. El verso 6 del Salmo ahora tiene que ver con la conclusión de lo hasta aquí enseñado. Es la conclusión de lo que se ha enseñado en el verso 1 al 3 y en el verso 4 al 5. Verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda, el camino, el estilo de vida, las decisiones, todo lo que allí haya, de los malos, perecerá. En otras palabras, el destino del justo, del hombre bienaventurado, es que Jehová conoce su camino, conoce su corazón. La palabra aquí conocer significa que hay una relación íntima entre esa persona y Dios. Hay una relación especial y por lo tanto Dios cuida de esa persona. Amado hermano, lo más importante de parte de Dios para nosotros es que Dios cuida a sus hijos, cuida a su pueblo, guía su camino y lo guarda. Más bendición que esa, no creo que haya. En contraste, la conclusión final con respecto al malo es que su senda va a perecer. La vida de los malos, que es una manera de vivir, como ya lo hemos dicho, es un estilo de vida, una senda, un camino, está destinado a perecer, a no prosperar. Y allá Proverbio también nos los advierte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, ¿qué quiere decir? Después de 5 años, después de 10 años, después de 20 años, después de tanto tiempo, termina pereciendo. Eso que un día, entre comillas, parecía muy bonito, parecía muy bueno, al final terminó mal. En cambio, el justo, Dios lo protege, Dios lo guarda, porque Dios conoce su camino. Finalizamos con algunas orientaciones para hacer de este salmo una realidad en nuestras vidas, que es el fin de este discurso. La idea de Dios no es solo que entendamos su palabra, sino que lo que puedas haber entendido hoy, que lo lleves y lo guardes en tu corazón y que luego salga en tus acciones. En primer lugar, fijemos que la persona que no conforma su vida al sistema de valores de los que desobedecen la palabra de Dios es feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres estar contento desde el punto de vista interno en tu corazón? Concéntrate en seguir al Señor y su palabra. La persona que se alimenta y goza de la palabra de Dios cada día va a recibir la bendición de Dios. Hoy, mañana o pasado o dentro de unos meses o dentro de unos años, pero la bendición está en camino mientras usted esté en el camino de Dios. Usted va en el camino de Dios de aquí para allá y de allá para acá viene el camino de la bendición. Y te dice, pero ¿cuándo llegará? Tú sigue caminando, que te la vas a encontrar.
Tú sigue andando, que te la vas a encontrar. Sigue orando, que te la vas a encontrar. Sigue leyendo, que te la vas a encontrar. Sigue buscando, sigue, que te la vas a encontrar. Porque es una promesa del Señor. La persona que se alimenta de la palabra de Dios, recuerde, lo va a reflejar en su vida. Cuando la palabra de Dios domina tus pensamientos, se te va a salir por tu boca, se te va a salir por tus emociones, se te va a salir por tus acciones. Porque estás alimentándote de la mejor fuente de la que puedas alimentarte. La persona que encontraste desobedece la palabra de Dios, va por mal camino, no está en la presencia del Señor, no va a estar bien en comunión con los que obedecen al Señor y al final su vida va a terminar mal. Hermano, recuerda esto y es algo en lo que nosotros a veces no pensamos cuando estamos muy jóvenes, cuando ya vamos agarrando años, empezamos a pensar más en el final y decimos, hay que tener cuidado porque hay un final. Y quiero que ese final sea bueno, no sea malo. Finalmente, el Señor acompaña y cuida a los que le obedecen, a los que le creen, a los que le siguen, pero los que hacen lo contrario, por su propia actitud y conducta, están destinados a perecer. Que no sea ese tu caso, que no sea ese mi caso, sino que sigamos y apartémonos de todo camino que nos induzca al pecado y apartémonos de aquellos que también nos induzcan a pecar, porque ambas cosas son importantes. Reconozcamos que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. No es que Dios va a estar aquí y aquí no. No, en todos los aspectos Dios debe tomar el liderazgo en nuestra vida. Y apliquémonos a la lectura, al estudio, a la interpretación, a la aplicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Que eso sea nuestro deleite, nuestro disfrute y nuestro gozo cada día. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. Es un deleite tu palabra. Es un deleite estar en la reunión de los santos. Gracias por mostrarnos estas verdades tan maravillosas para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, que usted ha enviado, no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual usted la ha enviado. Todo lo que pueda haber edificado en esta enseñanza, todo el crédito es suyo. Todo lo que acá usted nos habló para nuestra bendición, que para usted sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este servicio, pero no nos queremos ir sin hacer una oración y entregarle nuestra vida a Jesús. Si tú que estás acá o nos estás viendo a través de los canales no tienes una relación personal con Cristo, te invito que es el momento que cierres tus ojos ahí en donde estás. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, donde estés manejando, en la cocina, en el cuarto, donde estés en este momento, en la oficina, cierra tus ojos y dile a Jesús: Señor, yo quiero que entres en mi vida. Quiero entregarte toda mi voluntad. Quiero caminar contigo de la mano, Señor. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Sé que derramaste la sangre para perdonar mis pecados, Señor. Quiero entregarte mi vida. Quiero caminar contigo, Señor. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Si entregaste tu vida de corazón a Cristo, desde el día de hoy has sido y serás llamado Hijo de Dios. Dios los bendiga.